Antes de comenzar, por favor no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a nuestro video. Eso sería de mucha ayuda. Sin más que agregar, comenzamos. Mi perro no es normal. Esta historia me ocurrió cuando tenía 12 años. En aquel entonces yo vivía en la granja familiar en Córdoba, Argentina. Esa granja ha permanecido en mi familia por generaciones. Pero, para ser sincero, creo que la historia termina conmigo. Decidí salir de la granja en cuanto cumplí la mayoría de edad. Pero antes de que me juzgues, no pienses que fue por el típico sueño de ser algo distinto a mi familia. En realidad, yo disfrutaba de esa vida. El problema vino cuando cumplí los 12 años. Ese día, mi papá me regaló un perro, un hermoso golden, que se supone tenía 1 año. El perro adquirió la costumbre de seguirme por todas partes, aunque por algún motivo yo no me sentía del todo cómodo con eso. Estaba acostumbrado a los perros, ya tenía 3 antes de la llegada de aquel golden. Esos perros solían acercarse a mí cuando salía a atender el ganado. Yo los acariciaba y después de un rato de verme trabajar, se aburrían y comenzaban a vagar por ahí como suelen hacer estos animalitos. Pero este golden tenía una presencia extraña. Se sentía como si me vigilara, como si estudiara mi rutina. Llegué a pensar que no era más que mi imaginación. Tal vez simplemente no estaba acostumbrado a tener un perro dentro de casa. Hasta que noté algo curioso. Cuando yo salía a hacer mi rutina de alimentar al ganado, y aquel golden me seguía como todas las mañanas, mis demás perros se alejaban al notar su presencia. Bajaban las orejas y, temerosos, escapaban juntos. En otras ocasiones, se ocultaban detrás de mí o se dedicaban a mirar con miedo al golden. La situación se mantuvo así por casi 2 años, hasta que una madrugada del 2019 me desperté para ir al baño, y justo cuando abrí los ojos, presencié una de las escenas más extrañas que he visto en mi vida. Mi perro se encontraba caminando sobre sus patas traseras. Vi perfectamente cómo salía de mi habitación, miraba en ambas direcciones del pasillo y luego caminó con rumbo a la sala. Yo cerré los ojos con fuerza. Me cubrí por completo con las cobijas y permanecí quieto el resto de la noche. Salí de mi refugio pasadas las 9 de la mañana, hasta que mi madre fue a mi habitación pensando que me había quedado dormido. Inclusive, mi papá estaba molesto. Pensaba que me había dado flojera levantarme a las 4 como solía hacerlo para ordeñar a las vacas. Si él hubiese visto lo mismo que yo, él tampoco se hubiese levantado de la cama. Salí de la habitación justo detrás de mi madre. No le dije nada, pero con la mirada buscaba a aquel golden. Pero este no apareció por ningún lado. Ese día, mi papá pensó que no había salido de la cama porque me había desvelado buscando al perro. Vaya ironía. Así que dedicó el resto de la tarde a buscarlo con la camioneta. Temía que el golden saliera lastimado o algo peor, ya que no estaba acostumbrado a rondar fuera de la casa. Pero por más que anduvo recorriendo los alrededores, no lo encontró. Yo no sabía si sentirme deprimido o alegre. Sí, el perro me había dado un susto de muerte, pero también es cierto que los animales a veces pueden hacer cosas extrañas. Pero también venía a mi mente cómo los demás animales lo evitaban. Pasaron los días, y el perro no volvió. Comencé a retomar mi rutina. Los demás perros ya no me evitaban, y yo comenzaba a dormir tranquilo una vez más. Pero 10 días más tarde, mi golden regresó, a medianoche. Mi mamá me dio la noticia feliz. Pensaba que estaba deprimido, pero solo me estaba recuperando de aquella mala experiencia. Yo no sabía cómo reaccionar, hasta que vi el rostro de mi madre. Estaba alegre, pensando que yo volvería a ser el de antes. Y la rutina volvió. El perro me seguía a todas partes otra vez. Y una vez más, los animales, y ahora algunas personas, me evitaban. ¿Cómo era que mis padres no lo notaban?
Comencé a caer en una especie de sueño. Hacía mis labores, descansaba por las noches con un sueño demasiado ligero, y mis únicos momentos en los que me podía desconectar por completo era cuando leía o jugaba videojuegos. Una tarde, mientras jugaba con mi Xbox, comencé a sentir frío, así que me levanté del sofá y comencé a prepararme un chocolate caliente. Cuando me di cuenta de algo, el perro no estaba siguiéndome como siempre. Ese perro era lo raro que quisieras, pero yo comenzaba a acostumbrarme a él, como un reo se acostumbra a su carcelero. Caminé por el pasillo y lo encontré. El Golden estaba mirando hacia mi habitación, mientras hacía sonidos guturales. Era como si intentara hablar un idioma desconocido. Lo peor fue que su rostro estaba deformado. Era una mezcla extraña de un perro y un humano. La imagen rápidamente se grabó en mi mente. Mi reacción fue gritarle a mi mamá. Sé que pensarás que es patético, pero la verdad es que cuando sufres miedo, un miedo tan profundo como este, lo único que te viene a la mente es acudir a tu mamá. Cuando ella vino a verme, el perro había recobrado su forma normal, y yo no sabía qué decirle. Ella se veía asustada por el grito, y yo no quería empeorar las cosas. Así que, finalmente, decidí mentir. Dije que el perro estaba a punto de orinarse dentro de la casa, y para mi alivio, mi madre decidió sacarlo. A la propiedad ya le rodeaba una reja, así que no habría problema. Pensé que finalmente podría dormir en paz. Vaya que estaba equivocado. Yo me acosté temprano esperando tener una noche reparadora. Pero a las 12 desperté por el sonido de las uñas del perro arañando mi ventana. Intenté ignorar ese ruido, pero no lo logré. Me levanté de la cama con la intención de cerrar las persianas, pero me quedé paralizado. Una vez más, mi perro tenía el rostro deforme. Aquella combinación de rostro de hombre y perro se hizo presente, pero en lugar de hacer aquellos extraños sonidos, esta vez, aquel rostro me sonreía, de una forma agresiva, como burlona. Era como si supiera que, aunque le contara a alguien lo que estaba viviendo, no me creerían. Y no sé qué pasó después. La verdad es que mi única reacción fue desmayarme. Pero déjame decirte una cosa. Puedes decirme que tú hubieses hecho X o Y cosa mucho más valiente que yo, pero te juro que no es así. Nada te prepara para estas cosas. Como sea. Desperté la mañana siguiente, justo en el lugar que me desmayé. Mi primer pensamiento fue decir la verdad, que aquel Golden era un peligro latente para mí y para mis padres. Quería que mi papá usara su rifle de caza o algo con él. Pero en cuanto entré al comedor, mi madre se disculpó conmigo. No sabía cómo, pero el perro había escapado una vez más. Le dije que había sido un accidente y que yo no la culpaba de nada. Incluso traté de parecer triste, pero la verdad es que me sentía aliviado, pero con un miedo latente, porque dentro de mí yo estaba seguro de que aquel perro volvería haciendo cosas peores. Esta vez pasaron semanas antes de que tuviera noticias sobre el Golden. Supongo que el final, aunque trágico, era inevitable. Nuestro vecino, a 3 granjas de distancia, nos llamó diciendo que mientras cosechaba el maíz de la temporada, se encontró con los restos de un Golden en medio del plantío. El perro había sido sacrificado en medio de lo que parecían símbolos satánicos. El alivio dentro de mí fue enorme. Pensé que mi martirio por fin había terminado, pero creo que el perro jamás se fue. A partir de que me enteré de la muerte de mi mascota, comenzaron a escucharse sonidos en mi puerta, como rasguños de uñas. También en la ventana, justo en el lugar donde aquel perro me había sonreído tan amenazadoramente. De ahí que decidiera salir de casa en cuanto pudiera. El problema es que, aún a la fecha,
y a más de 300 kilómetros de distancia, aún puedo escuchar sus pisadas cerca de mi cama. Y de vez en cuando, sueño con su horrible sonrisa. Aquella imagen del rostro deformado y amenazante aún me sigue. Y con la historia de este perro tan alegre me despido. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima. Te hizo presente, pero en lugar de hacer aquellos extraños sonidos, esta vez aquel rostro me sonreía de una forma agresiva, como burlona. Era como si supiera que, aunque le contara a alguien lo que estaba viviendo, no me creerían. Y no sé qué pasó después. La verdad es que mi única reacción fue desmayarme. Pero déjame decirte una cosa. Puedes decirme que tú hubieses hecho X o Y cosa mucho más valiente que yo, pero te juro que no es así. Nada te prepara para estas cosas. Como sea. Desperté la mañana siguiente, justo en el lugar que me desmayé. Mi primer pensamiento fue decir la verdad, que aquel Golden era un peligro latente para mí y para mis padres. Quería que mi papá usara su rifle de caza o algo con él. Pero en cuanto entré al comedor, mi madre se disculpó conmigo. No sabía cómo, pero el perro había escapado una vez más. Le dije que había sido un accidente y que yo no la culpaba de nada. Incluso traté de parecer triste, pero la verdad es que me sentía aliviado, pero con un miedo latente, porque dentro de mí yo estaba seguro de que aquel perro volvería haciendo cosas peores. Esta vez pasaron semanas antes de que tuviera noticias sobre el Golden. Supongo que el final, aunque trágico, era inevitable. Nuestro vecino, a 3 granjas de distancia, nos llamó diciendo que mientras cosechaba el maíz de la temporada, se encontró con los restos de un Golden en medio del plantío. El perro había sido sacrificado en medio de lo que parecían símbolos satánicos. El alivio dentro de mí fue enorme. Pensé que mi martirio por fin había terminado, pero creo que el perro jamás se fue. A partir de que me enteré de la muerte de mi mascota, comenzaron a escucharse sonidos en mi puerta, como rasguños de uñas. También en la ventana, justo en el lugar donde aquel perro me había sonreído tan amenazadoramente. De ahí que decidiera salir de casa en cuanto pudiera. El problema es que, aún a la fecha, y a más de 300 kilómetros de distancia, aún puedo escuchar sus pisadas cerca de mi cama. Y de vez en cuando, sueño con su horrible sonrisa. Aquella imagen del rostro deformado y amenazante aún me sigue. Y con la historia de este perro tan alegre me despido. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima. La muerte de mi mascota, comenzaron a escucharse sonidos en mi puerta, como rasguños de uñas. También en la ventana, justo en el lugar donde aquel perro me había sonreído tan amenazadoramente. De ahí que decidiera salir de casa en cuanto pudiera. El problema es que, aún a la fecha, y a más de 300 kilómetros de distancia, aún puedo escuchar sus pisadas cerca de mi cama. Y de vez en cuando, sueño con su horrible sonrisa. Aquella imagen del rostro deformado y amenazante aún me sigue. Y con la historia de este perro tan alegre me despido. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima. Amenazante aún me sigue. Y con la historia de este perro tan alegre me despido. Yo soy Roland y esto ha sido Ravenworld. Hasta la próxima. Hasta la próxima.